Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro siguiente estudio en la serie de temas de Apocalipsis capítulos 2 y 3, que es el mensaje a las 7 iglesias. Ya tenemos algunas semanas estudiando este pasaje de la Escritura y estamos especialmente enfocados en la iglesia de Pérgamo, que fue donde comenzamos el último estudio. En el estudio de la semana anterior pudimos ver cómo aquí en la provincia que anteriormente se llamaba Asia y actualmente se llama Turquía, había un circuito postal a través del cual se estableció un camino romano importante para distribuir correspondencia, y siguiendo esa ruta postal, el mensaje del libro de Apocalipsis fue enviado a iglesias que estaban situadas en ciudades estratégicas. La primera de ellas estaba en la ciudad de Éfeso, donde acabo de señalar ahí en el mapa. Después, unas 40 millas al norte, estaba la ciudad de Esmirna, donde también había una iglesia. Y en tercer lugar, más o menos un poco a la misma distancia más al norte, estaba la ciudad de Pérgamo, donde también había una comunidad cristiana. En el estudio anterior vimos el primer versículo y una introducción para conocer algo acerca del trasfondo histórico de la ciudad de Pérgamo, y hablamos de eso. Los que quieran conocer esos detalles pueden remitirse a ese estudio en la entrega anterior. Solo para repasar, hemos visto que el mensaje del Señor Jesucristo a cada una de las iglesias sigue el mismo formato. Comienza con una descripción, después hace un reconocimiento de las cosas que hacen bien, después hay un reproche por aquellas cosas que se hacen mal, se les propone una solución y se les hace una advertencia de lo que podría suceder si ellos no prestan atención a las exhortaciones. Finalmente, hay una promesa en relación con aquellos que salgan vencedores, es decir, con los que sigan a cabo la exhortación del Señor. En la semana anterior ya nos ocupamos de este punto. Hoy vamos a continuar con la parte que nos queda de Apocalipsis 2, y específicamente hoy vamos a ver de los versículos 13 al 17, porque el 12 ya lo vimos, que es esta parte del estudio. Entonces, así hemos hecho un repaso de lo visto anteriormente. Solo para tomar el contexto, que es que lo que vimos ya en la semana anterior, el versículo 12 que dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Y ya explicamos que la espada aguda que sale de la boca del Señor, según Apocalipsis 1, es una alusión a su juicio, a su autoridad, con base en Apocalipsis 19. Hoy vamos a comenzar entonces hablando del elogio que el Señor le hace a la iglesia, y para esto vamos a leer el versículo 13 y le voy a pedir a uno de ustedes que nos haga el favor de leer. Vamos a dar la oportunidad a Carolina, si fuera tan amable. Carolina, léenos el versículo, por favor. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás? Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Gracias. Aquí podemos ver nosotros un énfasis en la palabra morar. ¿Observan? Se menciona claramente 2 veces en el texto. Donde moras, donde mora Satanás. Entonces, ¿qué significa esa frase? Es lo primero que vamos a reconocer. Morar. Cuando tú oyes la palabra morar, ¿a qué te suena? ¿Qué es morar? Lugar de residencia. Vivir. Muy bien, tienen ustedes razón. Eso es morar. Es el lugar donde tú vives, donde tú te desenvuelves día con día. Dice que la iglesia moraba donde moraba Satanás. ¿Qué creen ustedes que puede significar eso? ¿Alguna idea? Se supone que ahí había varios templos idólatras, entre ellos el de Zeus.
Y otro parece para el dios este de la medicina, Esculapio. Muy bien, Entre algunos, había más. muy bien. Pero que no el diablo vive en el infierno, pues. Bueno, eso dicen, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Dónde anda el diablo? A ver, hagamos un poco de teología acerca de eso. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muy bien, muy bien. Príncipe del aire. Aires. Príncipe En del los aire. aires, muy bien, en los aires. Entonces, eso de que el diablo vive en el infierno, bíblicamente hablando, no es cierto. El diablo anda suelto en la tierra, ¿verdad? Y se nota, ¿o no? Se nota que anda bien suelto. Esos que andan atando el diablo como que no les funciona. O como dijera otro pastor, yo creo que esos que atan al diablo le dejaron la cadena muy larga porque miren, sigue haciendo y deshaciendo a su gusto, ¿verdad? Lo cierto es que el diablo anda suelto. Hay ejemplos en la escritura de cómo Satanás se pasea por la tierra. ¿Recuerdan a Job? ¿Cómo dice Satanás, cómo responde el diablo a la pregunta del Señor cuando le dice, ¿qué haces? Y le dice, ¿qué le dice? ¿Alguien recuerda? ¿Qué le dice? Que andaba rodeando la tierra. Andaba rodeando la tierra. Y eso nos da a entender que el diablo tiene un interés, andar supervisando sus proyectos alrededor del mundo. Es bueno en geografía el diablo, ¿eh? Es bueno en geografía. Y no dudes que se ha hecho por ahí su visitada a donde tú vives. Ahí se ha parado a visitar tu iglesia de vez en cuando, tal vez. La gente piensa que el diablo solo está allá en las cantinas, ¿verdad? Allá donde están los borrachos, allá donde están los narcotraficantes, segurito allá está el diablo. Pero en la parábola del sembrador se nos da una pista muy especial, donde el diablo pone prioridad para darse sus vueltas. ¿Dónde? Según esa parábola, ¿alguien recuerda? Donde ha caído la semilla. Pues, Donde se está sembrando la semilla. Donde se está sembrando la verdadera semilla. ¿Y qué es la semilla según esa parábola? ¿Quién recuerda? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, ¿dónde es más probable que el diablo haga acto de presencia? Donde hay iglesias verdaderamente bíblicas. ¿Me doy a entender, hermanos? Donde en serio se entrega la palabra de Dios, es donde el diablo iba a decir, aguas, aquí sí están dando medicina. Aquí sí están dando la vacuna, hay que tener cuidado. A ver, vamos a ver qué están haciendo allá. Entonces, obviamente, donde el diablo tiene sus esclavos, pues él va a dejar ahí que los demonios de bajo rango se ocupen porque con eso van a tener. Pero el enemigo se va a enfocar donde pueda hacer más daño. Donde pueda hacer más daño. Así que lo lógico es que el diablo va a poner prioridad en donde hay personas de mayor influencia y donde hay iglesias más sanas. ¿Me explico? Donde hay personas de mayor influencia, ¿por qué? Porque las decisiones que estas personas tomen van a repercutir en mayor alcance de personas. Y donde hay iglesias más bíblicas, ¿por qué? ¿Por qué? Pregunto. A ver, opiniones. ¿Por qué, Andrés? Viene a mi mente, pastor, lo que pasó en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, que fue próspera por lo que cuando Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio. Y pienso que una iglesia saludable es una iglesia que tiene propósito y visión, ¿no? Y expande lo que es la predicación del reino. Y el enemigo, pues, va a hacer todo lo posible para empezar por la doctrina y la separación, ¿no? Ya que no puede afectar la salvación. Muy bien, así es. Obviamente el diablo se vería perjudicado en sus intereses si deja que una iglesia sana prospere en términos espirituales, ¿verdad? Entonces cada quien cuida su negocio y el diablo cuida su reino. Entonces una de las formas en que el Satanás establece dominio sobre los hombres es por medio de, los voy a llevar a una escritura. Y esta escritura les va a dar una pista. Esta es 2 Corintios. Vamos para allá. 2 Corintios capítulo 11.
Observen lo que dice este pasaje. Versículo 3. ¿Puede leer alguien? Rafael, por favor. Buenas noches, bienvenido y haznos el favor de leer. Pero temo que, perdón, déjeme que otra vez me pasó que tenía la cámara acá No hay problema. A ver. ya los entretuve. Si no, vamos a dejar que alguien más en lo que tú te alistas. A ver. Sí, déjeme quitar las... Andrés, tú mismo haznos favor de leer el 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencilla y pureza devoción a Cristo. Entonces quiero que observen esta palabra. La forma en que Satanás va a trabajar es distracción, desviando la atención de la iglesia. Obviamente Pablo le está hablando aquí a la iglesia en Corinto. Dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. En este pasaje Pablo se presenta como un padre que tiene una hija en edad de matrimonio y la ha cuidado para entregarla pura al que será su esposo. La hija de la que Pablo habla es la iglesia y el prometido es Cristo. Y él dice, yo me he esforzado por cuidar la iglesia a fin de presentársela a Cristo como una virgen pura. Pero temo, dice él, como un padre espiritual de esos creyentes, dice, temo, tengo una preocupación, dice, temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas en la Biblia de las Américas. Otras traducciones ponen, a ver, es el versículo 3. Miren cómo traducen otras versiones. Desviada es la que acabamos de leer. Extraviados, vuestros sentidos extraviados o desviados. La Reina Valera traduce extraviados. Extraviados, vuestros pensamientos sean extraviados. La Reina Valera actualizada. La Reina Valera contemporánea, apartados, desviados, la Nueva Versión Internacional. Y bueno, ¿cuál es la idea entonces de este pasaje? Distracción. El diablo va a hacer todo lo posible para distraer al creyente de Cristo. Cualquier cosa que distraiga la atención de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en el contexto de los Corintios era la falsa enseñanza. En el mismo capítulo, si ustedes prestan atención al contexto, van a observar que aquí donde Pablo está hablando, está haciendo alusión a los falsos apóstoles. Versículo 14 dice, 13. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y no es de engañar, pues Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué lo dice? Porque ellos también se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, una de las formas más activas en que Satanás trabaja es a través de la falsa enseñanza. Y digamos que el pináculo de la falsa enseñanza son las falsas religiones, la idolatría. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, entre más estructurada es una religión y más popular, más exitosa es la obra del diablo, porque ha logrado distraer la atención de la gente, capturar su atención y atraerla a cualquiera cosa que no sea Dios y que no sea el Señor Jesucristo. Entonces, en Pérgamo era un ejemplo evidente de este componente donde Satanás logró capturar una gran cantidad de personas en pos de la idolatría. Quiero compartir con ustedes mis notas para que vean algunos comentarios que hace John MacArthur en su Biblia de estudio. Observe. Aquí donde estamos en el mismo pasaje. Esta es la Biblia de estudio de John MacArthur. Vamos a
Vamos al pasaje de Apocalipsis otra vez, permíteme. Apocalipsis 2:13. Dice, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿De qué está hablando ahí? Observa John MacArthur en su Biblia de estudio, dice. El cuartel central de la oposición satánica y una base gentil para las religiones falsas. En la Acrópolis de Pérgamo se encontraba un altar inmenso en forma de trono que pertenecía a Zeus. ¿Quién era Zeus para los que saben algo de mitología griega? ¿Quién fue Zeus? El padre de los dioses en esos tiempos. El dios de los dioses griegos. El dios más importante en la mitología griega. ¿Se imaginan lo que significaría tener el trono de Zeus en la ciudad? Eso es una invitación abierta a Satanás a que llegara y reinara sobre ellos. ¿Me doy a entender? Bueno, seguimos leyendo. Es un buen comentario el que hace John MacArthur ahí. Dice, además, Asclepio, o en términos griegos, Esculapio, el dios de la medicina, que ya habíamos comentado la semana pasada, era el dios que más se asociaba con Pérgamo. Su representación similar a una serpiente, que no es coincidencia. ¿Cómo se le asocia a Satanás en el principio de la Escritura? ¿Cómo se le llama? La serpiente, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama en Apocalipsis? La serpiente antigua en Apocalipsis 12. Entonces, no es coincidencia cuando tú veas rituales idolátricos asociados con serpientes. Aquí en América, casi todas las culturas prehispánicas tenían deidades para las serpientes. De hecho, uno de los dioses más importantes en la mitología azteca era Quetzalcóatl. A ver, mexicanos, refresquen sus estudios de educación intermedia. ¿No era la serpiente plumada? Muy bien, la serpiente emplumada. Y también en los mayas, allá en la península y en América Central, también tenían la serpiente emplumada. No se llamaba Quetzalcóatl, allá se llamaba, se me fue el nombre ahorita. Bueno, luego me acuerdo. Pero ahí está la serpiente. ¿Y qué hay de decir en China? ¿Han visto? El dragón ese no es como una serpiente con patas. En fin, podemos ver que el diablo tiene esa predilección por ese simbolismo. Y aquí en la ciudad de Pérgamo no era la excepción. Se le adoraba usando una serpiente. Dice, todavía se utiliza en la actualidad como emblema de la profesión médica. ¿Han observado eso ustedes? El símbolo de la medicina, ¿cómo es? A eso se debe. Ahora ya saben por qué. Seguimos leyendo. En esta famosa escuela médica de Pérgamo, estaba vinculada con ese templo a Esculapio, donde se mezclaba medicina con superstición. Una de las recetas médicas requería que el adorador durmiera en el suelo del templo y dejara que las culebras se arrastraran sobre su cuerpo para inocularlo con poder sanador. Bueno, y vamos a leer entonces ahí la nota que tengo yo. Puede haber una doble alusión allí en el detalle que dice donde moras. Puede referirse en primer lugar a la morada literal, es decir, estaban ellos como creyentes en Pérgamo, que era un centro de idolatría, o puede haber una alusión a ese morar en sentido figurado. Es decir, algunos comentaristas dicen, puede ser que aquí hay una sutil alusión a una mundanalidad infiltrándose en la iglesia. La mente y el corazón de la iglesia hizo su residencia en el mundo en lugar de verse como lo que es. La iglesia es peregrina y extranjera, como podemos leer en muchos de estos pasajes. Ahora, ¿de dónde
sacamos esa posible idea de que Cristo le está hablando en sentido figurado a la iglesia del término griego que se usa. Ahora, ustedes han de saber que en el idioma original el verbo morar es el verbo meno, así se pronuncia, les muestro. Pero aquí no se usa el verbo meno, sino que se usa una forma intensiva del verbo meno en griego, que es esta que les voy a mostrar. Aquí dice, conozco las obras de ti, o tus obras, y dónde, y aquí está la palabra. Aquí dice, katoikis, así se pronuncia en griego. El verbo katoikis se forma de dos vocablos, del verbo oikeo, que significa tener casa en, y la preposición kata, que significa hacia abajo y se usa en forma intensiva. O dicho en otras palabras, les muestro aquí. Aferrarse a, agarrar, tomar, apresar, arrestar, retener, detener, mantener firme. Se usa en ese sentido figurado, de aferrarse a algo, ¿me entienden? Y eso es muy usado ese verbo. Entonces, como pueden ver, no se usa aquí el verbo que yo les decía que normalmente en griego se traduce morar, que es el verbo meno. El verbo meno es morar, sino que se usa el verbo katoikeo, donde significa estar bien plantado, bien arraigado. Entonces, parece que ahí hay una sutil evidencia textual para insinuar que la iglesia, y eso es lo que vamos a ver más adelante, la iglesia no solo vivía en un ambiente idolátrico, sino que la idolatría se le metió a la iglesia, la mundanalidad. Esa es parte de la queja que vamos a ver pronto. Pero ahorita estamos viendo el elogio, así que vamos a continuar viendo esa parte, ahí en nuestros apuntes. Vamos a ver. Entonces, estamos viendo esto, ya mencionamos eso del trono de Satanás, probablemente alude al trono de Zeus, y incluso Pérgamo tenía la reputación de ser la capital del paganismo en Asia. Ellos se enorgullecían de eso. Además, en Pérgamo también ellos se sentían orgullosos por su culto al emperador. El comentario bíblico San Jerónimo hace una buena observación en ese sentido y también les voy a compartir la nota para que puedan ver conmigo. Observen ese comentario que nos dice así en este respecto. Comparto mi pantalla también con ustedes. Ok. Ese es el comentario bíblico San Jerónimo en el versículo, estamos en Apocalipsis 2:13. Observen cómo dice aquí. Quiero compartir con ustedes para que capten este otro detalle textual. Versículo 11, 12, aquí estamos. Okay. Dice el comentario bíblico San Jerónimo. Dice, me pasé. Ok. Algo parecido a lo que leímos con la Biblia de Estudio John MacArthur. Dice, de formas diversas se ha interpretado el trono de Satanás, el altar dedicado a Zeus en la Acrópolis de Pérgamo, el santuario a Asclepio, el templo dedicado a Roma. O sea, observen, en la ciudad de Pérgamo le hicieron un templo a la ciudad de Roma, para adorar a la ciudad de Roma, y otro templo para adorar al emperador Augusto. El contexto inmediato relaciona, dice el comentario, el trono de Satanás con la muerte de Antipas, a quien Cristo llama mi testigo fiel. Al igual que en el mensaje a Esmirna, Satanás es considerado como el auténtico instigador de las acciones contra los cristianos por parte de las autoridades locales. La palabra testigo sugiere que Antipas fue arrestado e interrogado por el gobernador romano. Esta interpretación es apoyada por la relación de Satanás con Roma en los capítulos 12 y 13 de Apocalipsis. Aunque Pérgamo ya no era la capital de Asia, era Esmirna, en tiempos de Juan,
Era una de las ciudades en las que el gobernador ejercía sus funciones judiciales. Como en todas las provincias, solo el gobernador tenía el derecho de la aplicación de la pena capital. La espada afilada de doble filo de Cristo contrasta con la espada del gobernador, cuyo derecho para la pena capital era llamado la ley de la espada, donde los que murieron por su fe son quienes han sido decapitados. ¿De qué estamos hablando? El texto dice que en Pérgamo hubo un cristiano llamado Antipas, que fue llevado ante la autoridad romana, seguramente para ser forzado en su adoración al emperador. La adoración era sencilla. Ponían una especie de fuente, le daban una copa de vino al hombre y le decían, adora al emperador, y tenía que derramar el vino sobre la fuente de mármol. Y eso era el acto de adoración para ellos, y eso simbolizaba la lealtad, que se aceptaba que el César era el Señor, el Kyrios. Entonces los cristianos decían, no, el Kyrios, el único amo y Señor, es el Señor Jesucristo. Y entonces eso era considerado un acto de traición y de blasfemia. Entonces en el texto se nos está implicando esa realidad donde este hombre llamado Antipas dio un testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo al ser interrogado. Observen el texto. La palabra que se usa la palabra testigo en griego es este término griego que se lee martis, que de donde se desprende la palabra mártir. Mártir, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a ver. A mártir. ¿Observan eso? Testigo o mártir. Ahora les explico un detalle interesante. Originalmente la palabra mártir significó testigo. La palabra testigo en griego se dice mártir. Pero en los siglos 1 al 3 hubo tantos cristianos que testificaron que Jesús era el Señor hasta el punto de la muerte que el significado de la palabra mártir cambió. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La palabra mártir significaba testigo, pero fueron tantos los testigos cristianos que prefirieron morir por su fe en lugar de adorar a los dioses paganos, que el término mártir dejó de ser testigo y empezó a significar el que muere por su fe. ¿Entienden? Fíjense qué poderoso testimonio fue el de los primeros cristianos. Y en Pérgamo hay el ejemplo con un nombre de uno de ellos. ¿Cómo se llamaba? Antipas. ¿Vieron en el texto? Volvamos a ver las notas. Dice, ¿observaron? Dice, en los días de Antipas. ¿Y quién era ese Antipas? Bueno, Antipas probablemente fue uno de los pastores. Uno de los pastores o uno de los ancianos que hubo en la iglesia. Y él fue un testigo fiel al Señor, hasta el punto de su muerte. Quiero también que leamos aquí el comentario una vez más, porque trae un detalle muy interesante, muy ilustrativo. Voy a compartir con ustedes también. Entonces, dice una vez más ahí John MacArthur en su Biblia de estudio. Dice, hablando de esto, Antipas quizás fue el pastor de la iglesia local. Según la tradición, Antipas fue quemado hasta morir dentro de un becerro de bronce. Aquí se traduce la palabra mártir, que es una transliteración del griego y que significa testigo. Ya les expliqué. Como tantos de los testigos fieles a Cristo fueron sometidos a muerte, la palabra mártir adoptó su definición actual. ¿Se imaginan qué horror? Lo metieron en una especie de, yo creo, de escultura con forma de becerro
y lo mataron. No sé cómo lo matarían, pero murió. Murió quemado. Y ese fue un tormento común. Incluso en la ciudad de Esmirna comentábamos en el estudio anterior cómo Policarpo también iba a ser uno de los discípulos del apóstol Juan. Él también fue quemado por causa de su fe. Continuemos leyendo entonces nuestras notas. Allí se le hace un elogio a la iglesia, ¿verdad? Y al ángel que estaba en la iglesia, que es una personificación de toda la iglesia misma. Es decir, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, cuando Antipas, que era parte de la iglesia, murió por causa de Cristo, en lugar de dejarse vencer por la intimidación, los creyentes, muchos de los creyentes se mantuvieron fieles al Señor. Entonces, podemos ver que ya en los tiempos del apóstol Juan había mucha persecución por todos lados. Observaron también, ya dijimos, que ahí se nos menciona 2 veces donde mora Satanás. Donde mora Satanás. Ahora vamos a ver el reproche, versículo 14. Rafael, ¿puedes leer? ¿Ya estás listo para leer? Sí. A ver. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Gracias. Algunos de ustedes ya saben porque lo comentamos anteriormente, pero aquí se nos menciona la doctrina de Balaam. Se nos va a hablar de ese personaje bíblico del Antiguo Testamento. Cristo hace un reproche, en primer lugar, de que ellos toleraron la doctrina de Balaam. Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Quién era ese Balaam? A ver, ¿quién recuerda? ¿Jesús? El Balac lo contrató para maldecir al pueblo de Israel. Y después de que siempre que lo trataba de maldecir, lo bendecía, optó por otra, como se dice, otra estrategia y hizo que las mujeres paganas se mezclaran con el pueblo de Israel y de esa manera también ellos empezaron a adorar y a lo mejor a comer también la comida de ellos. Y de esa manera desobedecieron a Dios y por eso pues Dios los castigó. Y de esa manera, como quien dice, le hizo lo que Balac quería, ¿verdad? Que el pueblo de Israel pues fuera destruido. Muy buena memoria. Vamos a leer el pasaje de Números. Tú mismo, Jesús, haznos el favor, o tu esposa. Números 25, versículos 1 al 4. Aquí están en la pantalla. ¿Del 1 al 25? Del 1 al 4. Números 25 del 1 al 4. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor, a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Gracias. Aquí podemos ver la seriedad del pecado. Es decir, dice que el pueblo de Israel comenzó a cometer inmoralidades. Ahora les voy a llevar a otro pasaje para que vean de dónde se les ocurrió esa maravillosa idea. ¿De dónde? Ay, me equivoqué, a ver, es el 31. Números 31, 16. Ok, lee por favor. ¿16? Sí, 16. Ahí está en la pantalla. He aquí, estas fueron las causas de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor, en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Entonces aquí es muy claro el texto en Números 31, 16. Eso fue un consejo de Balaam. Balaam le aconsejó al rey Balac
que mandar a las muchachas más guapetonas de Moab, diles que se pongan su bikini más nuevo y que vayan y seduzcan a los rorros ahí. Y ya que los seduzcan, se los traen acá cerquitas del templo y ya que los tengan bien emocionados, que los inviten a adorar a tus ídolos. Entonces, como no los podemos maldecir, entonces, ¿de qué se trataba el asunto? Como decía Jesús García, ellos querían maldecir al pueblo de Israel porque ellos sabían que gozaba el pueblo de la protección de Dios. Entonces, no podían hacerle daño. Los israelitas iban a pasar por la región de Moab y los moabitas no querían que los israelitas se hicieran fuertes y llegaran a la tierra prometida. Así que el rey de Moab dice, como el Dios de ellos los protege, vamos a maldecirlos. Entonces va y contrata al profeta Balaam y le dice, maldícemelos. Y dice, no los puedo maldecir porque están benditos. Así no funciona. Tú maldícelos. No se puede. Pues total va y en lugar de maldecirlos, los bendice. 3 veces los bendice, se enoja mucho el rey de Moab, le dice, pues si no los vas a maldecir, al menos no los bendigas. Entonces, Balaam dice, ¿sabes qué? Tengo una idea. No los podemos maldecir porque Dios los tiene protegidos. Lo que podemos hacer es incitar a que pequen contra Dios para que Dios los discipline. Y eso es lo que hacen. Así que el Balaam le dice al rey, manda a las chicas más coquetas que los seduzcan y los inciten a cometer actos de idolatría. Escúchenme bien. En la Biblia, la idolatría y la inmoralidad sexual casi siempre van inseparables. ¿Me entienden? Una de la mano de la otra. Una de la mano de la otra. Entonces, la doctrina de Balaam, ¿cuál es? Es meter la fornicación, meter los pecados sexuales a la iglesia para así lograr que la iglesia termine cometiendo idolatría. ¿Me entienden? Necesitamos orar mucho por cada uno de nosotros, hermanos. Necesitamos orar por cada uno de nosotros y luchar, dar la lucha. Porque probablemente la idolatría más infiltrada en la iglesia moderna es la sexual. Me refiero a todo tipo de inmoralidades. Pornografía para arriba. Son cosas secretas que nadie quiere hablar, pero que están bien propagadas. Y necesitamos dar esa lucha porque es una lucha aparentemente secreta. Muchas inmoralidades se cometen en secreto, pero eso es más que solamente lujuria sexual. Hay demonios que incitan eso porque saben que eso representa actitudes idolátricas. Por eso debemos orar unos por otros y rogar al Señor que nos esté guardando santificados, porque eso es una cosa seria, es una cosa de Satanás. ¿Me entienden? Es una cosa de Satanás. Entonces, aquí hay un reproche porque se infiltra la doctrina de Balaam que enseñaba, dice ahí el texto, volvamos a las notas, dice que enseñaba a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, pues en este caso Balaam, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Ahora vamos a ver el pasaje paralelo que usa Pablo en 1 Corintios 10, 19 al 22. Y también el versículo 28. Le vamos a dar la oportunidad a otro de ustedes que quiera leer. 1 Corintios 10, 19 al 22. ¿Quién nos hace favor? Yo lo hago, pastor. Gracias. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?
Y el 28, por favor. Pero si alguien nos dice, esto, me le baja un poquito, pastor, por favor. Claro. Ahí está bien. Pero si alguien nos dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa del que os dijo y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Gracias. Porque del Señor. Sí. Del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Que es una cita del Salmo 24:1 que hace Pablo. Entonces, ¿cuál era el problema? La comida sacrificada a los ídolos y los rituales en los templos paganos. Había cristianos que estaban consintiendo en acompañar a sus amigos a ya sea asuntos de inmoralidad o asuntos de idolatría. ¿Me doy a entender? Ahora, nosotros ya no tenemos templos de esos aquí, pero sí tenemos religiones falsas. Sí tenemos religiones falsas. Entonces, en Israel había dos tipos de religiones falsas en el pueblo de Israel. Unas eran las religiones paganas, adoración a Baal, adoración a Astoret, adoración a Moloch, adoración a los dioses de Egipto, a Ra, a Isis, a Horus, a todos esos. Eran demasiados. No voy a pasar lista aquí. Entonces, había religiones paganas, o sea, religiones extrañas, foráneas al culto de Israel. Y luego había, en segundo lugar, sincretismo. Había idolatría infiltrada en el judaísmo, que distorsionaba el rito verdadero y lo prostituía metiéndole elementos idolátricos disfrazados de religión judía. De modo que se hacía, por ejemplo, un becerro de oro y le ponían de nombre Jehová y le decían al pueblo, adoren a Jehová. Entonces suena bien porque el pueblo decía, ¿a qué Dios adoramos nosotros? A Jehová. Pero resulta que el Jehová que ahora ellos están adorando no es la adoración pura de la Escritura, sino que es una idolatría disfrazada, porque este nuevo Jehová es un becerro de oro. ¿Me doy a entender, hermanos? Así que había dos formas de cometer idolatría. De plano, yéndose a las religiones paganas, como en los tiempos de Elías, que adoraban a Baal, o sutilmente autorizando la infiltración de distorsiones en el carácter, naturaleza y atributos de Dios, y entonces adorar esta caricatura deformada y monstruosa del Dios verdadero. Un Dios que lleva el mismo nombre, pero que no sigue su naturaleza y su carácter. ¿Me doy a entender? Así que si tú hubieras sido un creyente del verdadero Dios de Israel y te hubieran dicho adora a Jehová, pero lo que te están diciendo es adora al becerro que está en Betel, al becerro que está en Dan, obviamente tú hubieras sabido, y eso es no, porque ese Jehová no es Jehová verdadero. Es una distorsión del verdadero Señor. ¿Están captando el punto? ¿Y eso qué, Luis? ¿A dónde vas con eso? Bueno, que hoy en día tenemos lo mismo. Tenemos religiones falsas, es decir, tenemos religiones extrañas al cristianismo, pero tenemos cristianismos que suenan cristiano y el vocabulario es igual, pero adoramos a becerros de oro, con nombre de Jesús. Es decir, no adoramos becerros de oro literales, estoy diciendo, adoramos Jesuses que no se apegan al Cristo revelado en la Sagrada Escritura. ¿Me doy a entender? Les voy a dar dos ejemplos. No quiero decir nombres para que no se enojen los unitarios, así que no voy a hacer alusiones. Hay grupos que dicen que Dios no existe en tres personas. Ellos acusan de idolatría eso. Así que ellos dicen que Dios se personifica, se manifiesta
de 3 formas diferentes, pero que es el único verdadero Dios, es Jesús. Ahora, ¿no es Dios nuestro Señor Jesucristo? Sí lo es, ¿verdad? ¿Merece adoración? Sí. Pero nuestro Señor Jesucristo no es Dios el Padre. ¿Me doy a entender? Nuestro Señor Jesucristo no es el Espíritu Santo. Entonces, esto es una distorsión de los atributos de la persona de Dios. ¿Me doy a entender? Otro ejemplo, otra deformación del Cristo bíblico es esa en donde Jesús sí es Dios, sí creemos en la Trinidad, pero este Jesús me da permiso a mí de tener otros mediadores, no solamente Él. Esta nueva versión de Jesús me concede tener otros intermediarios entre Dios el Padre y yo, porque Él además es un Dios muy ocupado y a veces muy severo, así que mejor interceda por mí su madre, que es más benevolente. Fíjense nada más qué aberración de la naturaleza de Dios. Él es muy enojado, muy ocupado, mejor que interceda por nosotros su madre o alguno de sus apóstoles. Esto no es el Cristo bíblico, hermanos. ¿Me doy a entender? Entonces, la idolatría se infiltra de formas sutiles, aún más sutiles. Ahora tenemos el nombre Cristo. La palabra Cristo significa ungido. ¿Sabían eso ustedes? Ahora tenemos otras idolatrías también sutiles en donde se nos dice, hay que ir a tal lugar porque allá sí está la unción, allá está el ungido. Entonces van a esas reuniones y los que dirigen en esas reuniones dicen, ¿cuántos quieren la unción? Vengan conmigo, pasen adelante porque aquí yo traigo la unción bien fuerte, o hay que ir para que nos toque el ungido. Eso es lo que necesitamos nosotros, que nos toque el ungido para que nosotros recibamos la bendición que nos falta. Cuando la Biblia dice claramente, nuestro Señor Jesucristo dijo, porque vendrán falsos, ¿qué? Cristos. ¿Y qué significa la palabra Cristo? Ungidos. Ungidos. Entonces, estos personajes no se dan cuenta que lo único que acaban de hacer es cumplir la profecía de Cristo y ellos mismos se presentan como los ungidos cuando el ungido ya está bien definido. No hay ni una, oigan bien lo que les digo, no hay ni una sola vez que en el Nuevo Testamento uno de los apóstoles dijera algo como, no hombre, ahora sí traigo la unción bien fuerte, vengan porque aquí les voy a pasar la unción, les voy a tocar, les voy a pasar la unción. Muéstrenme un solo versículo. Nunca ves eso. Aunque ellos tenían al Espíritu Santo, que es la unción, primera de Juan, capítulo 2, ellos se cuidaron jamás de decir que ellos eran los ungidos, porque ellos hubieran dicho, yo soy el ungido, el término que hubieran tenido que usar, ¿cuál es? Yo soy el Cristo. Jamás ellos iban a insinuar ni siquiera una sombra de confusión en ese caso. Solo hay un Cristo, nuestro Señor Jesús. ¿Me doy a entender, hermanos? Así que hay nuevas formas de cometer idolatrías. Cuando te invitan a ti a una religión pseudo-cristiana y tú dices, bueno, ellos adoran lo que entienden, pero yo sí conozco al Cristo verdadero. Que ellos recen su rosario y mientras acá yo estoy adorando a Cristo. ¿Por qué vas? ¿Por qué vas a eso? Si tú sabes que no es eso. Tú vas a iglesias donde se niega la Trinidad y tú dices que estás adorando con ellos. ¿En serio estás adorando en espíritu en un lugar donde no se discierne el Espíritu de Dios? No puedes tener comunión las tinieblas y la luz. No se puede. Entonces debemos tener cuidado. O ir a iglesias donde los pastores incitan a la gente que dependan de ellos y de su toque para recibir la bendición, en lugar de animarlos, como Pablo decía, preocupado estoy, decía él, temo que su atención sea desviada de la genuina
lealtad, fidelidad a Cristo. ¿Qué decía Pablo? ¿Vengan a mí o vayan a Cristo? ¿Se dan cuenta? Pero si tú vas a una iglesia donde la persona insiste en que tú necesitas su toque, lo más seguro es que se dio un toque. Por eso está como está, ¿verdad? Porque si estuviera en su juicio cabal, animaría a la gente a ir a Cristo y no a sí mismo. ¿Me doy a entender, hermanos? Así que mucho cuidado cómo se infiltra la idolatría de nuestras iglesias. Mucho cuidado. Entonces, oiga, compita, venga, acompáñeme, yo quiero que usted me apadrine a mi niño. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? A mí también me han invitado. ¿Saben qué hago? En primer lugar, les agradezco. Es decir, yo le digo a mis amigos, ¿sabes qué? Yo fui católico, yo sé lo que tú me estás diciendo. Eso es un honor muy especial. Eso se le reserva para personas que uno aprecia mucho. Así que yo entiendo que tú sientes aprecio por mí. Pero yo no puedo aceptar esa invitación, porque ahora conozco la Escritura, antes no la conocía. Yo no podría cumplir con esos votos de ir a presentarme yo para decir que yo voy a vigilar para que el niño siga la instrucción que se enseña bajo ese esquema que no es bíblico. Yo no sé si tú quieres que te explique de eso, yo te explico. Tal vez no es tu interés. Simplemente yo te puedo decir, agradezco el honor que tú me das, pero yo no puedo aceptar. Pero si tú me das permiso, claro que yo sí voy a vigilar por influir que tu niño siga el camino del Señor, pero bíblicamente. Sí, preguntas, Rafael. Sí, ahora que menciona eso, el presentar a los niños en la iglesia es correcto o es parte también Claro, de... claro. La Biblia lo que nos enseña el Evangelio en Mateo 19 y en Marcos 10 y en Lucas también, 18 si no me equivoco, es que traían los niños al Señor Jesús para presentárselos, no para que los bautizara. Para presentarlos, para que les pusiera las manos y para que los bendijera. Entonces, lo que nosotros hacemos es traer los niños no al pastor, sino que yo como pastor junto con los padres le llevamos los niños al Señor Jesucristo en oración para que Él los bendiga. Para que Él los bendiga. Y para comprometernos, ellos como padres y yo como pastor y todos juntos como iglesia, a poner nuestra parte para que el niño siga conociendo ese Cristo del que invocamos su bendición. Bueno, la razón que le preguntaba porque hay otros que se basan en que Jesús fue presentado, pero la razón de que Jesús fue presentado era por otra razón, porque él era judío y ellos tenían que presentarse para ser redimidos, ¿verdad? Porque como fue tomada la tribu Leví, todo primogénito le pertenecía a Dios y por lo tanto tenían que venir y presentarlos, pero tenían que ofrecer la redención por la cual habían sido tomados los levitas en lugar de todo primogénito. Pues eso es otra cosa, ¿verdad? Sí, yo sé, pero como son niños, ahí la pues la parte. gente piensa, pero no, en el catolicismo romano ustedes deben de saber muy claro por qué en el catolicismo romano se bautizan a los niños por una razón muy sencilla. ¿Cuántos saben? Levanten la mano los que saben por qué se tiene que bautizar a un niño tan pronto como sea posible. ¿Por qué, Martín? Para asegurar su entrada al cielo en caso de que muriera sin bautizarse. Porque en el esquema católico romano entienden que el pecado de Adán se transmite a cada uno de los miembros de la raza humana. Así que el niño nace con el pecado original. Si el niño se llega a morir, según entienden los que creen esta doctrina, el niño se va de inmediato al limbo porque no fue bautizado y en el esquema católico el sacramento del bautismo remite el pecado. Es el agua bautismal la que quita el pecado según el dogma católico. Pero como no pasó por las aguas del bautismo, el niño se tiene que ir al limbo. ¿Qué es el limbo? Pues es el nivel más light del infierno, pero es el infierno todavía. Entonces,
Ellos no quieren que ningún niño se vaya a ir al infierno, pues hay prisa por bautizarlo. Pero pues eso solamente es una reacción a basarse en tradiciones antiguas y no en el testimonio bíblico. Porque los niños que no tienen capacidad para creer en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que si llegan a morir, ellos entonces son automáticamente elegidos y salvos. Pero no les voy a explicar todo eso porque requiero todo un estudio. Pero entonces no hay preocupación en el creyente porque un niño pudiese morir en un estado de edad temprana y perderse. Lo único que hacemos es enseñarle del camino del Señor tan tempranamente podemos. Pero bueno, el punto es diferente, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de las formas sutiles en que la idolatría se puede infiltrar en nuestras vidas. Como aquí la doctrina de Balaam incitó a través de la idolatría, o sea, de la permisividad idolátrica, la permisividad. Si tú eres de los que tiene amuletos de la buena suerte, guardaditos de la suerte, me pongo ropa interior roja en Año Nuevo, no vaya a ser que me alcance la mala suerte. Todo eso es pura superstición idolátrica. Deshazte de esas cosas. Si tú sigues guardando imágenes porque tienen un valor estimativo para ti, es que esta viene de generación en generación, no te preocupes. El pueblo de Israel desde los días de Moisés hizo una serpiente y la puso en un asta, una serpiente de bronce, y todavía la conservaban hasta los días del rey Ezequías. Más de 1000 años después vino Ezequías y la desbarató, y dice que eso fue agradable delante de los ojos de Dios. Si tienes tú alguna imagen idolátrica, nomás porque ha sido de la familia, deshazte de ella, no la regales, no le hagas daño a alguien más, desbarátala. Y ten cuidado con las idolatrías más sutiles, las idolatrías a los pastores, las idolatrías a los cantantes cristianos, las idolatrías a los objetos cristianos. Esos que dicen, no, pues yo voy a ir al río Jordán, allá voy a pagar mis $2, $3, $4, $5,000 para echarme un viaje a Israel, para bautizar en el río Jordán, porque allí sí está la unción. Allí sí. Oye, pero ya te bautizamos acá en Tracy. Pues sí, pero ¿qué vas a comparar? Allá es allá donde se bautizó el Señor. Allí sí vale. ¿De veras? No, pues entonces todos los demás, ¿qué vamos a hacer? Empiecen a ahorrar, mis hermanos, porque pues, no les ha caído la unción. No le estoy inventando cosas. Yo las he oído. De los pastores que las andan enseñando. Yo las he oído. Yo conozco a un pastor que hizo eso, que llevó como 50 gente de su iglesia y aunque ya eran bautizados, los volvió a bautizar allá en el río Jordán, porque ya sí estaba la unción. No les voy a decir quién, morbosos. ¿Y cuál pastor cuál? Pues Dante Gebel lo hizo. ¿Y por qué lo digo? Pues yo sé que dicen que Dante Gebel es un buen pastor. Tal vez sí es un buen pastor, pero en eso se equivocó gravemente. Y él es uno de esos que dicen de estos ungidos. Aunque tenga enseñanzas buenas de vez en cuando, Dante Gebel, mientras no se retracte, yo tengo que pensar que sigue creyendo lo mismo. Porque se sigue asociando con esas personas que lo hacen. Y a veces él lo dice también. Por eso debemos tener cuidado. ¿Mande? ¿Él no es de la prosperidad? Suena pues, como de la prosperidad. Por mucho tiempo apoyado eso. Pero en estas últimas fechas alguien me mandó un mensaje de él donde decía que eso no está bien, lo cual celebro. Lo felicito por eso. Pero bueno, ¿y las otras herejías que dijo? Pues quiero ver si está dispuesto también a corregir, ¿verdad? Bueno. Y si yo digo herejías, pues corríjanme para arrepentirme también. Pero que yo sepa, no las digo. Ya me van a echar una. A ver, Jesús, ¿cuál es? No, pero lo que quería decir yo es que también a veces nosotros quedamos en esa categoría como cristianos porque también empezamos a idolatrar al pastor. Y a veces nosotros creemos que el pastor nunca se va a equivocar, ¿verdad? Y yo creo que eso también es un error porque nuestra responsabilidad como cristianos es
ir a las escrituras también. Y como usted siempre dice, como si en algo está equivocado, que acepta corrección, siempre y cuando sea a través de la escritura, ¿verdad? Pero a veces, como personas que asistimos a la iglesia como creyentes, a veces nosotros caemos en esa categoría. A lo mejor porque muchos venimos del catolicismo o por cualquier razón, a veces creemos que el pastor es infalible también. Y yo creo que por eso muchas personas caen en ese error de seguir a personas que enseñan una enseñanza falsa. Por ejemplo, como dice usted, por Dante Gebel, mucha gente está en la vida, pues, o sea, se enojan si uno dice, oh, mire lo que está enseñando él es un error. Se enojan porque lo admiran mucho porque sale en la televisión o por cualquier razón. Si alguien defiende más a su pastor que al Señor Jesucristo, eso ya es mala señal, ¿verdad? Imagínense lo que pasa en su iglesia si falta su pastor. Si su pastor dice, oh, para el otro domingo no voy a ir a predicar. Ahí van a ver ustedes. Si la gente va a la iglesia para darle un tributo de adoración a Dios o nomás porque es el fan del predicador del momento. Entonces ahí aguas con eso. Carlos. Pastor, hoy que está hablando acerca de cosas que se han infiltrado en las iglesias, hay algunas iglesias cristianas que recitan el credo de los apóstoles y hay otras que no. ¿Qué opina acerca usted de eso? Muy buena pregunta, Carlos. Gracias. Las iglesias presbiterianas normalmente son unas de esas iglesias que citan el credo de los apóstoles. ¿Qué opino yo de eso? Bueno, yo creo que es una forma, es una tradición, en primer lugar. Hay que decir, es una tradición. No está en la Biblia, el credo no está en la Biblia, ni hay un mandato bíblico en la escritura que diga, recitarán el credo cuando se congreguen. No existe tal cosa. ¿Me voy a entender? Pero eso responde a que hubo un periodo en la historia de la iglesia que la mayoría de los cristianos no tenía escrituras y muchos eran analfabetas. No tenían escrituras y aunque las hubieran tenido, no sabían leer y escribir. Entonces, una forma en que la iglesia en las etapas tempranas de su historia usó para transmitir la doctrina de los apóstoles fue creando estas repeticiones, estas se llamaban credos, que eran resúmenes compactados de grandes doctrinas, de profundas doctrinas bíblicas. ¿Me doy a entender? Entonces, eso se hacía costumbre repetirlas en las reuniones para que los nuevos creyentes fueran aprendiendo los resúmenes teológicos de lo que creían. Ahora, eso derivó en que iglesias como la Iglesia Católica Romana ha convertido de eso un dogma, una ley, que hasta se usa como para ganar méritos. ¿Me doy a entender? Las repeticiones de los rezos y de los credos. Pero en sí, para responder a tu pregunta de manera puntual, no es malo. Si fuera por propósitos didácticos, sería muy bueno. Pero si es nada más un ritual vacío, legalista, pues hasta la oración misma es posible deteriorarla y convertirla en un rito vacío. Cristo dijo de los fariseos que ellos oraban para sí mismos. ¿Es mala la oración? No, pero ellos la echaron a perder. Entonces el credo en sí no tiene nada de malo. ¿Me doy a entender? Recitar el credo no tiene nada de malo, al contrario. Les he de decir que la mayoría de las iglesias que recitan el credo tienden a tener creyentes más instruidos teológicamente que las que no lo hacen. En términos generales, compara lo que sabe un presbiteriano, bautizado, adulto, con lo que sabe alguien de una iglesia independiente, una iglesia bíblica o una iglesia bautista promedio. El presbiteriano se lo lleva casi siempre, porque ellos estudian más doctrina, especialmente más doctrina reformada.
Entonces, pero bueno, por eso no se puede. Yo fui parte de una iglesia presbiteriana por una temporada. Yo planté una iglesia hispana en la ciudad de Birmingham, por unos años, en un año en la iglesia presbiteriana Briarwood. Así que yo asistía al culto en inglés y lo repetían cada domingo, y eso era algo muy, muy, muy bonito para mí, escuchar a todos los cristianos repetir el credo. Pero yo fui católico romano, así que también me lo tuve que aprender para hacer la primera comunión. Así que se puede usar como un escape religioso o se puede usar como un medio de aprendizaje. Sí, Rafael. No sé si el credo es similar a la confesión de fe. No me recuerdo muy bien cuando miré una clase, pero por lo menos sé que la confesión de fe, y si son similares, es que por la causa de las diferentes persecuciones que ha habido durante los tiempos, ha habido, como por ejemplo en el tiempo de la Reforma, en el tiempo de la persecución, sé de que hicieron las confesiones de fe para identificarse ellos como cristianos, en qué creían, y que ellos no eran diferentes, vamos a decir, al católico en cierto aspecto. La diferencia era que todo era en que ellos eran bíblicos, y se lo aprendían y lo estudiaban, que decían, me atacas o me persigues porque crees que yo soy un hereje, pero yo creo en Dios y yo creo en esto. Y ellos lo citaban, y cualquiera que quiere, compárelo con las escrituras y vea si encuentran que lo que yo creo no es bíblico, no es de Dios, pues entonces soy un hereje. Pero en esto es lo que yo creo. Y lo mismo, entonces ellos se identificaban con la Biblia, con Dios, y cualquiera que lo perseguía, entonces ellos eras como en lo que ellos se respaldaban. En esto es que yo creo. Si usted dice, tú no eres cristiano, si usted me dice, tú no eres cristiano, digo, bueno, en esto yo creo. Es y cierto, le confieso yo mi es credo. cierto, Rafael, muy bien dicho, tienes razón en ese aspecto. La única corrección que yo tendría que hacerte, pero en términos generales, casi todo lo que dijo Rafael es cierto. Las confesiones respondían a eso, a tratar de probar bíblicamente que las creencias de cierto grupo de cristianos tenían un fundamento bíblico. Sí. Entonces, pero las confesiones y los credos no son lo mismo. Me explico 3 cosas diferentes. Una cosa son los credos, otra cosa son las confesiones y otra cosa son los catecismos. ¿Me voy a entender? Entonces, los credos son resumidos, muy, muy, muy compactados, muy breves. Estoy diciendo, no pasa de un párrafo. En uno de los credos más grandes podría ser un párrafo como de media hoja, pero casi siempre son menos que eso. ¿Me doy a entender? Y los credos surgieron como reacciones de la iglesia temprana a las herejías que hubo. El credo más famoso fue el credo niceno, que es el que se repite en muchas iglesias reformadas. Y el credo niceno es una respuesta a las herejías, principalmente al arrianismo. Entonces hubo adiciones posteriores al credo niceno, que son otros credos que se hicieron después. Pero los credos nacieron como una forma de afianzar de manera compactada la sana doctrina en los creyentes para defender la fe de la herejía. ¿Me voy a entender? Esos son los credos. Las confesiones sí ya son más elaboradas, más extensas, pueden abarcar 10, 20, 30, 50 hojas de doctrinas desglosadas por subtemas, que normalmente aparecen después del periodo de la Reforma. De 1500 en adelante están las confesiones. Los catecismos fueron cuestionarios de preguntas y respuestas doctrinales que se usaron para preparar a los recién convertidos para los bautismos. Desde temprano se hicieron catecismos y se usaban en forma de preguntas y respuestas. Y
después de la Reforma hubo otra vez otra oleada de catecismos que se prepararon para adoctrinar a los recién convertidos en forma de preguntas y respuestas. La Iglesia Católica Romana, de manera formal, se rige por su catecismo, que es un libro tan grueso como la Biblia, hoy por hoy. ¿Me doy a entender? Que te dan de manera resumida cuando tú vas a celebrar el rito de la primera comunión bajo el esquema católico romano. Te dan una porción resumidísima para que los niños estudien el catecismo, es decir, el adoctrinamiento para afiliarse formalmente al catolicismo romano, pero también hay vertientes no católico-romanas que usan catecismos, y entre los más famosos pues están el catecismo mayor de Westminster y el catecismo menor de Westminster, pero solamente son ejemplos de otros que hay, y también hay muchas confesiones. ¿Me doy a entender? Pero los credos son compactados, se dicen en cuestión de 1 o 2 minutos y resumen grandes doctrinas bíblicas. Creo que eso es lo que estabas preguntando, ¿verdad, Carlos? Sí, sí, así es. Gracias, pastor. Y no tiene nada de malo, de hecho es muy práctico, no habría nada de malo. Hoy en día hay mucha gente que inventa sus frases y se las repite una y otra vez a sus miembros para que se aprendan ciertos dichos o frases, pero en términos exactos no tiene nada de malo. Depende de lo que estás enseñando. Cuando yo iba a la iglesia católica, ese credo de los apóstoles lo recitamos casi continuamente, ¿no? Pero hoy en día hay algunas iglesias cristianas, bautistas, que lo recitan de vez en cuando. ¿Sí? Y entonces, mayormente iglesias bautistas reformadas. Hay que distinguir entre las iglesias bautistas reformadas de las demás. Y sí, entre las iglesias bautistas reformadas es común seguir el credo, y normalmente la Confesión de Fe Bautista de 1689 de Londres es una de las más, digamos que, recibidas entre las iglesias bautistas reformadas. Que es una buena confesión bautista, de las mejores que hay. Una buena confesión de fe, no solamente porque es bautista. Hasta han de decir algunos, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Pues sí, es buena, es buena. La compartimos casi al 100%. Yo la he leído con detalle. Bueno, pero no nos hemos desviado mucho, así que volvamos al tema, porque el tiempo no perdona y ya queremos avanzar en el estudio. Así que nos vamos a ir rápido viendo nuestras notas. El reproche de Cristo dice claramente en el versículo 15, tú también tienes algunos de la misma manera, mantienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, en el versículo anterior vimos que el primer reproche tenía que ver con la doctrina de Balaam, y el segundo vemos ahora es también con la doctrina de los nicolaitas, que ya mencionamos anteriormente cuando vimos el mensaje a Éfeso. Era muy parecido al pecado de los de Balaam. Antinomianismo significa que no se sujetan a ninguna ley. Dicho en palabras sencillas, cuando tú vas a una iglesia que dice que no hace disciplina porque estamos bajo la gracia, entonces eso es antinomianismo. Cuando en una iglesia no se señala ni se disciplina el pecado porque estamos bajo la gracia, eso es un abuso de la gracia y eso se llama antinomianismo. Anti significa contra y nomianismo significa normas o leyes. Ahí no hay ninguna ley. Allí cada quien haga lo que quiere. Al cabo estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Fíjense que yo he estado en iglesias donde hay muchas personas viviendo en fornicación que son aceptadas como miembros y no son confrontados a resolver su estatus. Esto es solo un ejemplo de cómo el antinomianismo se infiltra en la iglesia bajo el esquema de estamos bajo la gracia. Pero aunque Cristo es un Señor de gracia, Él reprocha el pecado. ¿Me estoy dando a entender? Eso es un reproche de Cristo a la iglesia. Vemos el siguiente versículo. Dice, versículo 16, ¿cuál es la solución? Al grano, arrepiéntete. Arrepiéntete. Una orden definitiva, irreversible, inmediata. Arrepiéntete. Es decir, alto, ya párale, deja de hacer eso. Seguimos.
Luego vemos en el siguiente versículo. Entonces, aquí observen esto. Puede haber una implicación al nominalismo, que es la falsa conversión. Explico. Este verbo que dice arrepiéntete, la gramática del verbo en griego nos deja saber que es una orden a hacer algo que aparentemente no ha sucedido. Puede ser que dentro de la iglesia hay gente que cree que es cristiana, pero que no ha experimentado la conversión. ¿Me doy a entender? A esto es lo que llamamos nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Yo soy cristiano de nombre nomás. De nombre. ¿Me doy a entender? Dominguero. El domingo, aleluya, hermano, aleluya. La Biblia gordota aquí en mi pecho. Pero de lunes a sábado, más ateo que Darwin, ¿verdad? O sea, ser cristiano de nombre. Cuidado. Y en la Biblia es muy frecuente encontrar exhortaciones. Por eso muchas veces se malinterpretan pasajes que parecen decir que la salvación se perdiera. ¿Por qué Dios le tiene que decir a los que van a la iglesia y a los que dicen ser hermanos que se arrepientan, que vigilen? Porque en la iglesia Dios sabe quiénes son, pero nosotros no sabemos y muchas veces podemos engañarnos. Especialmente los de segunda generación. ¿Quiénes? Tus hijos y los míos. Ellos están acostumbrados a ir a la iglesia desde chiquitos. Ya la silla tiene su nombre marcado. O sea, ellos han ido a la iglesia desde niños. Ahí tienen su lugar seguro. Pero no porque vayamos a la iglesia, es garantía. Cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de arrepentirse, es decir, reconocer su pecado y su perdición, arrepentirnos de su pecado y confiar en nuestro Señor Jesucristo. Eso se va a demostrar por los frutos. Entonces, si nosotros nos confiamos y creemos que porque hemos ido a la iglesia o vamos a la iglesia y tenemos la Biblia, ya somos salvos, pero no hay frutos, debemos tener cuidado. El primero de los frutos es el fruto del arrepentimiento. ¿No voy a entender? Cuando se experimenta auténtica regeneración. ¿Qué es la regeneración, Carlos? Pues algo dijo, pero estaba en silencio. Es arrepentimiento genuino, ¿no? No. ¿Qué es la regeneración, Jesús? El nuevo nacimiento, cuando Dios nos da vida. Es recibir vida, es nacer de nuevo. Entonces, la regeneración es cuando hay una nueva vida en nosotros. Entonces, cuando hay nueva vida, hay signos vitales, ¿verdad? Si tú ves a alguien que está ahí acostado en la cama, con los ojotes abiertos, no parpadea, la temperatura está helado el tipo, ¿verdad? Las pupilas no se dilatan, no hay pulso cardíaco, no hay respiración. ¿Qué es todo eso? No hay señales de vida. Pero si la persona está ahí recostada, pero tiene pulso cardíaco, respira, le tira luz en los ojos, se dilatan las pupilas, ¿a cómo le llaman a esos? Signos vitales. Hay señales de vida. Los signos vitales, los primeros 2 signos vitales de que alguien ha experimentado regeneración, ¿saben cuáles son? Algunos ya saben porque ya les hemos enseñado. ¿Cuáles son, Martín? Arrepentirse y creer. Exactamente. Cuando alguien ya acaba de estar en el proceso en que está naciendo de nuevo, se le concede arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si se le está diciendo a alguien que se arrepienta, puede ser que la persona se autoengaña pensando que es hija de Dios. ¿Me doy a entender? Y también los hijos de Dios pecamos, tenemos que arrepentirnos. Rafael. Sí, por eso es bien importante, ¿verdad? Que entender acerca que el bautismo, tal como lo explicó el domingo usted pasado mientras bautizaba, que él hizo entender y estaba muriendo en Cristo y resucitando, saliendo en Cristo. Es importante por eso creer primero para poderse bautizar. Por eso al morir está muriendo en Cristo y resucitando en Cristo. Porque el que muere sin Cristo, aunque resucite, no es salvo porque no murió en Cristo. Sí.
Y tenemos que tratar de hacer nuestro esfuerzo para explicarle a nuestros jóvenes hermanos en la fe, ¿verdad? Y no apresurarnos. Por eso yo soy muy conservador en bautizar a los niños y a los jóvenes. Yo no tengo prisa. Igual los amamos, pero cuando un niño o un joven se quiere bautizar, yo me la tomo con calma, porque ya he bautizado a varios que después se apartan. Entonces no hay prisa, ¿verdad que no? Hay que tomarlo en serio, Los jóvenes quieren que los tomemos en serio, pues los vamos a tomar en serio y vamos a ver frutos de una auténtica conversión antes de apresurarnos a bautizarlos nomás porque su papá o su mamá presionan. No hay prisa. Tiene que ser auténtica la conversión de un joven y de un viejito y de todos. ¿Verdad? Bueno, vamos a leer la última parte del pasaje que estamos estudiando, donde se le manda arrepentirse, y si no se arrepiente, se dice que el Señor vendría a ellos, no en son de paz, sino con una actitud disciplinaria. Ya dijimos, con la espada de su boca. Ya habíamos hablado acerca de eso. Aquí la venida de Cristo no es la venida de esperanza, es una venida de preocupación cuando estamos en desobediencia, ¿verdad? Y finalmente la promesa, y observen el énfasis, aquí noto, el énfasis, vendré a ti, no dice vendré a ustedes. Esto es un asunto personal, es un asunto entre Dios y tú. Finalmente dice el Señor, aquí hay otra alusión, dice, pelearé contra ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Pues los balamitas que se metieron a la iglesia, los nicolaitas que se metieron a la iglesia. ¿Me doy a entender? Yo con mucha tristeza y mucho pesar vi hace no mucho una noticia de uno que solía ser famoso por su música bíblica que compuso, que dijo que se arrepentía porque en los primeros años de su vida musical cristiana hacía canciones muy tribalistas, dijo él, muy tribalistas, o sea, como diciendo, hacía canciones nada más para el beneficio de nosotros, de mi grupo. Ahora quiero hacer canciones más mundanas, dice él, lo dijo abiertamente, quiero hacer canciones más mundanas, ya no quiero hacer canciones más tribalistas. Y se nota, porque cuando oyes sus canciones, ya no se menciona casi nunca el nombre de Cristo, ni el nombre de Dios, ni el pecado, ni nada. Son canciones en que tú fácilmente, si no sabes que se le cantan a Cristo, tú piensas que se le cantan a un novio, a un esposo, canciones muy genéricas. Y es una tristeza eso. Debemos tener cuidado. ¿Quién es, pastor? Jesús Adrián Romero. Es Jesús Adrián Romero. Tristemente. Entonces, es muy triste que eso suceda en la iglesia, ¿me entienden? Que alguien se retracte y se disculpe de haber hecho canciones explícitamente bíblicas. O sea, usar versículos de la Biblia y ponerles música como él llegó a hacer, era eso algo muy hermoso. Y ahora se avergüenza de eso. No, debemos tener cuidado, hermanos. El Señor Jesucristo no está interesado, no está preocupado si se ofenden los que no son creyentes porque se mencione su nombre en las canciones. ¿Me doy a entender? Al contrario, con mucho orgullo deberíamos cantar el nombre de Cristo y no disfrazarlo. Con mucho orgullo deberíamos cantar la palabra de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Con orgullo en el sentido correcto de la palabra, es decir, con mucha alegría, con orgullo de nuestro Dios, que merece las alabanzas de nosotros. Entonces, pues debemos tener cuidado. ¿Perciben ustedes el celo de Cristo en este versículo, hermanos? Perciban el celo de Cristo. Dice, vendrá y peleará contra ellos. Finalmente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vencedor. El vencedor dice que participará del maná escondido. Según el Evangelio de San Juan, capítulo 6, ¿quién es el maná
El maná del cielo, Señor Jesús. el Señor Jesús, ¿verdad? Una alusión a la comunión íntima con Él. El pan que descendió del cielo, el maná era solamente un tipo de Cristo. Y luego dice que se le daría una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Y se han dicho muchas cosas. ¿Qué quiere significar eso? En primer lugar, vimos, eso alude a Cristo mismo como el maná. En segundo lugar, la promesa tiene que ver también con una piedrecita blanca. Solía dársele a los gladiadores que ganaban en las competencias una piedrita blanca para que ellos fueran a una celebración para festejar su victoria. Y eso parece ser que es lo que está detrás de estas palabras del Señor. Los que venzan, aunque sufran el martirio, van a celebrar la fiesta de los vencedores, que en el contexto de Apocalipsis, pues es las bodas del Cordero. Y también la tercera promesa que da el Señor es un nombre nuevo, es tener un privilegio, un nombre por el cual solo Cristo te conoce. Pedro se llamaba Simón, pero Cristo le puso de sobrenombre Pedro, Cefas, ¿verdad? Y se enojó Cefas diciendo, no, a mí no me andes poniendo apodos. No, porque era su nombre de confianza que el Señor le dio. ¿Me entiendes? Qué suave va a ser estar con Cristo, que diga, y que nos ponga un nombre. ¿Me entiendes? Un nombre. Entonces, pues ese es un ejemplo más de cómo el Señor promete honrar a sus siervos fieles. Así hemos llegado al fin de este estudio. Mucho que aprender. La próxima oportunidad vamos a estudiar acerca del mensaje de Cristo a la iglesia en Tiatira. Y así damos por terminado el estudio de esta parte de Apocalipsis.